Buenas, somos el grupo Los Dinámicos. Nuestro tema a hablar es la rehabilitación sismo resistente. Mi nombre es Yacel Martínez y yo voy a hacer la introducción. ¿Qué es la rehabilitación sismo resistente? Es la acción que se produce para mejorar una estructura después de esta haber recibido daños. También se puede aplicar aunque no haya recibido daños, pero generalmente se aplica en esos términos. La rehabilitación de viviendas se divide en tres partes, que son la reparación, la reconstrucción y el reforzamiento. La reparación son las obras que se aplican para restaurar la carga original de una vivienda. Ya si ésta ha sufrido daños debido a sismo o algún otro factor externo. El reforzamiento se encarga de que mejorar la carga original de la estructura y también reducir su vulnerabilidad. Y por último, la reconstrucción se encarga de reconstruir alguna vivienda después de esta haber recibido daños severos. Esto es un ejemplo de reparación, un ejemplo de reforzamiento y un ejemplo de reconstrucción. ¿Cuándo se requiere rehabilitar una vivienda? Rehabilitar una vivienda es algo bastante esencial, pero no es necesario en todos los casos, debido a que tiene un costo de dinero. Por eso se debe saber exactamente cuándo es necesario rehabilitar una vivienda. Si una vivienda tiene una vulnerabilidad alta, ha sufrido algunas grietas o no está bien construida, es necesaria una rehabilitación. Pero en caso de que no tenga algunos de estos o más, si no es necesaria, que no se haga. ¿Cómo se rehabilita una vivienda? Las viviendas, la rehabilitación de vivienda depende de dos cosas. Primero, de la vulnerabilidad y segundo, del daño, de qué tan fuerte es el daño causado. Una vivienda con baja vulnerabilidad, según se nota aquí, tiene muy pocas posibilidades de sufrir un daño severo, como aquí se nota en la tabla. Pero mientras más alta la vulnerabilidad de una vivienda, más probabilidades tiene de sufrir un daño severo. En el caso de que una vivienda sufra, una vivienda de baja vulnerabilidad sufra daños leves, lo que se debe hacer son reparaciones. En el caso de que una vivienda de vulnerabilidad media sufra daños leves, se debe hacer reforzamiento para evitar que sufra daños de nuevo y que su vulnerabilidad baje. En caso de que esta misma vivienda de vulnerabilidad media sufra daños medios, entonces se requiere una reparación y un reforzamiento. Pero en las viviendas de vulnerabilidad baja, si estas sufren daños leves, se requiere un reforzamiento inmediato. Si estas sufre daños medios, se requiere un reforzamiento y reconstrucción de las partes que sufrieron un mayor daño. Y si esta sufre daños severos, se debe de reconstruir totalmente, debido a que ya la mayoría de la vivienda no es funcional, es inútil y no sirve. Indicaciones referentes al grado de vulnerabilidad. Hay algunas indicaciones de nuestra estructura que nos pueden identificar si necesitamos, qué tan vulnerable está y si necesitamos una rehabilitación. Por ejemplo, los aspectos geométricos. En los aspectos geométricos tenemos la irregularidad de los planos en la planta de la edificación, la cantidad de muros en dos direcciones y la irregularidad en altura. En este caso, las opciones más factibles para reparar estos problemas son la construcción de vigas y columnas con concreto reforzado o reemplazar esos muros no estructurados o muros con aberturas a muros estructurados. También tenemos otros aspectos que son los aspectos constructivos. En los aspectos constructivos tenemos la calidad del mortero, tenemos también el tipo y disposición del ladrillo y la calidad de los materiales. Para este tipo de cosas, las soluciones más recomendables es el revestimiento estructural de concreto reforzado o revestimiento estructural de fibra compuesta. Y tenemos ahora los aspectos estructurales. A diferencia de los aspectos constructivos y los aspectos geométricos, los aspectos estructurales son un poquito más variados en cuanto a sus soluciones.
Por ejemplo, esta es la primera, tenemos un muro confinado y reforzado, detalle de columna y viga de confinamiento y viga de amarre o corona. En esto se utilizaría la misma solución que se utilizan en los aspectos constructivos, que son el revestimiento estructural el concreto reforzado y el revestimiento estructural de la fibra compuesta. En el caso de las características de abertura, se requiere un confinamiento en las aberturas que fueron causadas, y en el caso del entrepiso y amarre de cubierta se utiliza el método que se ha visto en los aspectos geométricos, que aquí lo que se puede aplicar es la construcción de vigas y columnas con concreto reforzado. También otras intervenciones que puede haber son los cimientos, que se debe de reforzar los cimientos, los suelos, que se debe de revisar, revisar la cimentación, y también se debe revisar si el suelo tiene baja vulnerabilidad, y en caso de que sea así se debe reforzar inmediatamente. Y por último, los entornos, que se debe revisar la cimentación, se debe construir vigas y columnas con concreto reforzado, y se debe reforzar la cimentación en caso de que esté fallando. Hasta aquí mi exposición. Muchas gracias por su atención. Buenas tardes, mi nombre es Statement, yo soy del grupo Los Dinámicos y le voy a estar dando una pequeña introducción a lo que son el tema de las reparaciones y la rehabilitación de vivienda. Las reparaciones, como podemos saber, se efectúan luego de que pasa algún tipo de sismo o algún tipo de terremoto o algún otro efecto que pueda hacer un daño a la estructura. Esto se hace para poder hacer que la estructura vuelva a su carga, a su resistencia de carga original. Las reparaciones tienen un sinnúmero de tipos, pero se dividen en dos generales, que son las reparaciones cosméticas, que lo podemos ver aquí. Las reparaciones cosméticas son para un fin visual, donde se enfocan más en la belleza de cómo se ve la estructura luego de una reparación cosmética. En que esta tiene claro sus beneficios, como son ayuda a la infiltración en las estructuras, también ayuda a lo que es la entrada de calor o frío en esa estructura. Normalmente, como podemos ver, la cosméticos se dividen en tres generales, lo que más se utilizan, que es el pañete, también está la reparación por conjunta de muro, y también está la inyección de grietas en éptica, como podemos ver aquí. Aquí estamos viendo una reparación de cosméticos. También tenemos otro tipo de reparaciones que son las más importantes, sin dejar atrás la otra, que son las reparaciones estructurales. Las reparaciones estructurales son las que ayudan totalmente a la estructura a volver a resistir sus cargas. Las reparaciones estructurales más comunes que hay son la inyección de grietas, rotura de estética material, reemplazo de barra de refuerzo, reemplazo de muro, reemplazo de elementos de entrepiso cubierta de madera. Esa es un poco la más difícil porque hay que quitar el entrepiso, hay que volver a arreglar lo que es todo lo que es el acero y entre otras cosas. Aquí vamos a dar una breve introducción de cada una. Reparaciones cosméticas, el pañete. Es el más conocido por nosotros. El pañete, como se lo dije anteriormente, lo que busca es la estética, ayuda a lo que es la absorción térmica, y también nos ayuda a lo que es la infiltración del agua la infiltración del agua en lo que son las estructuras. Aquí podemos ver un pequeño ejemplo de un hombrecito que va empañetando y arreglando lo que es una estructura. Tenemos el otro, que es la reparación cosmética número 2, la reparación de junta de mortero. Esa reparación de junta de mortero pasa cuando ocurre un terremoto muy leve. Todo lo que es la junta de mortero entre los ladrillos o la mampostería se agrieta y se destruye. Se utilizan unos materiales con un límite desarrollado que no puede entrar más de una cierta distancia hacia adentro. Con un martillo se le hace una pequeña abertura al mortero, como podemos ver aquí, y cuando entra a un cierto límite se deja, y mire cómo debe quedar lo que es el mortero. Luego de que esté el mortero así, ya eso se rellenará con un mortero de la misma capacidad que tenía, con las propiedades más similares posibles, para que la estructura vuelva a lo que es su resistencia de carga originalmente por la que se construyó.
Ahora vemos la reparación, inyección de grietas. Eso es cuando las grietas no son directamente en los morteros, sino en todos los muros. Se le inyecta lo que es un aditivo llamado opáxicos. Ese se usa con una pistola a presión. Depende de la mampostería. Hay pistolas a presiones más suaves para un tipo de mampostería más liviana y pistolas de inyección más pesada para un tipo de mampostería más fuerte. Ahora venimos con lo que es las reparaciones estructurales de estas. La reparación estructural número uno y la que más se utiliza cuando son sismos de poca intensidad son las inyecciones de grietas con lechado de cemento. Eso sirve, es como si fuera como si fuera a ayudar el mortero. Esto se utiliza para el relleno de todas las grietas que queda cuando el terremoto hace una fricción entre los bloques de mampostería que queda desbaratado, se rellena con lo que es la inyección a presión, como podemos ver aquí, cómo se va rellenando todo. Ahora tenemos ahora tenemos lo que es la reparación estructural de los muros. Eso pasa cuando el terremoto es un poco más fuerte y se quitan partes de los muros. Normalmente, como lo vemos aquí, se ven sin forma. Normalmente con un cincel se le da una forma conocida y se rellena con el material que nosotros necesitamos. Por ejemplo, si se le hace en un muro, se va a desbaratar y se va a poner un pedazo de muro nuevo. Y si se hace en una esquina, se va a rellenar con el mortero que se necesite o con el material que se vaya a utilizar para esto. Esto es uno de los más difíciles de trabajar, que es el reemplazo de barra de refuerzo. El reemplazo de barra de refuerzo es un poco difícil de trabajar porque hay que quitar la barra para poner una barra nueva. ¿Qué necesita eso? Necesitamos lo que es una maquinaria pesada que nos ayude a soportar el muro en lo que se está haciendo ese trabajo. Eso sí, cuando el terremoto daña los que son las barras, se le extraen las barras de refuerzo, se mantienen las conexiones con esto, con esta barra, es como una barra falsa, se le pone las conexiones y luego por ahí se le entran las barras nuevas, lo que le va a dar la cavidad para que se pueda agarrar y se le pueda dar nueva forma al muro que fue reemplazado con dichas barras de refuerzo. Entendemos el reemplazo de los muros. Este es muy fácil de intuir. El reemplazo de los muros es cuando hay un terremoto y los muros quedan y se cae un muro o queda totalmente desbaratado, que ya no se puede reparar por piezas, sino la solución más común es tumbar todo el muro y poner otro nuevo o tumbar una parte del muro. Aquí podemos ver, se le da una sostenibilidad en las vigas para que no colapse y luego se le va poniendo cada pedazo de muro uno por uno, perdón. Y aquí podemos ver cómo también se hace con su cemento, su mortero y todo. Aquí viene uno de los más difíciles, que es el de entrepiso, que es el que le hablé al principio, el reemplazo de entrepiso, porque tenemos que, como vemos aquí en orden, primero tenemos que agarrar todo lo que es el sistema de la segunda planta, porque esto es una parte del entrepiso que se va a desalojar y esto lleva vigas de refuerzo. Entonces primero se le ponemos la viga y le ponemos los seguros para que no se nos caiga el techo. Retiramos la viga, luego reforzamos una nueva viga. Tenemos que tener en cuenta que la viga sea analizada para que tenga el mismo propiedad de la otra viga, el mismo refuerzo, los mismos aceros para que sostenga, todo eso. Luego se le incorpora la viga, se reconectan los aceros y se le pone su mampostería. Hasta aquí llega mi explicación de lo que son las reparaciones que se pueden ver en una vivienda luego de que ha pasado un sismo o cualquier otro efecto colateral de esos. Gracias. Mi nombre es Steven. Buenas tardes, mi nombre es Emilio José Matos Ascensión. Yo le estaré hablando de lo que es el reforzamiento de vivienda. El reforzamiento de vivienda es un método que se aplica de manera adelantada con la finalidad de reducir la vulnerabilidad de las estructuras o vivienda ya existente. Es un método que se hace sin que la vivienda haya sufrido algún tipo de daño, ya sea por los efectos de un sismo o otra causa. Para llevar a cabo dicha actividad existen una serie de medidas y una serie de pasos. A continuación le estaré hablando de algunas de ellas. Entre las que tenemos lo que es la construcción de vigas y columnas de confinamiento hechas de concreto reforzado.
Estos elementos se construyen, como ya dije, de concreto reforzado y se empotran al muro ya existente. Otro tipo de reforzamiento es el revestimiento de concreto estructural reforzado. El revestimiento de concreto estructural reforzado es un método que se aplica ya sea de manera monolítica o mediante el moldeo de capas en una o ambas superficies del muro. El concreto reforzado se une al muro de manera que existe un comportamiento monolítico entre el concreto reforzado y el muro ya existente. Esta técnica, este método, se tiene que aplicar en ambas caras del muro. Para el lanzado del concreto estructural existen dos métodos, que es la mezcla húmeda y la mezcla seca. La mezcla húmeda consiste en mezclar los elementos con el agua en la boquilla, donde luego de mezclado se lanzan a la superficie. La mezcla seca consiste en mezclar primero el cemento con los agregados, luego colocarlo en la boquilla con el agua de donde son lanzados a la superficie. Otro método de reforzamiento es la construcción de vigas, otro método de reforzamiento es el reforzamiento de las cimentaciones. Como ya sabemos, las cimentaciones son los elementos estructurales más importantes, porque ellos reciben la carga estructural, reciben toda la carga de la estructura, luego la transmiten al suelo. Para su reforzamiento lo que se hace es construir vigas de cimentaciones de concreto reforzados. Algunas veces hay barras dañadas, se procede a cambiar esas barras dañadas por barras nuevas. Otro tipo de reforzamiento es el confinamiento de aberturas. Las aberturas son los espacios en blanco que se colocan en los muros con la finalidad de colocar ventanas. Muchas veces en estas aberturas se producen grietas. Lo que se hace es construir elementos de concreto estructural, colocarlos cerca de estas aberturas con la finalidad de reducir estas grietas o fricturas. En general, es importante llevar a cabo un reforzamiento a la estructura, que muchas veces no se construyen de la manera adecuada. Y cuando viene un sismo o otra acción, la estructura no es resistente. Por eso se lleva a cabo esta práctica de reforzamiento, que es muy importante. Bueno, hasta aquí llega mi parte. Muchas gracias. Lo dejo con mi compañero para que continúe hablando del tema. Buenas, mi nombre es Miguel Mejía y voy a estar hablando sobre lo que es el reemplazo de muros no estructurales o muros con aberturas por un muro estructural. Este procedimiento consiste básicamente en reemplazar un muro sin refuerzo por un muro estructural. La remoción del muro debe realizarse cuidadosamente de manera que se logren adoptar dovelas de empalme con el refuerzo existente para lograr una continuidad en el nuevo refuerzo. La construcción del nuevo muro debe ser lo más similar posible a la construcción del muro existente. Es necesario utilizar materiales de reparación. Estos materiales deben ser los más similares posibles a los materiales de construcción utilizados en el muro ya existente. Todos los materiales deben cumplir con un requisito mínimo de calidad establecido. Al igual que materiales, también vamos a utilizar equipos. Estos equipos dependerán de la construcción del muro existente y de los métodos utilizados para instalar el nuevo muro. Este proceso es bastante fácil de ejecutar. El procedimiento de ejecución de llevarse a cabo es similar al ejecutado en la reparación de un muro estructural, teniendo en cuenta que en este caso el muro tendrá acero de refuerzo. Después de ocurrida una buena parte de la contracción, básicamente entre 2 y 4 meses después de construido el muro, se pueden sellar las grietas de retracción con epóxico. Ahora vamos a ver lo que es el revestimiento estructural con fibras compuestas. Este procedimiento es básicamente
se basa en fibras delgadas de vidrio o carbono que pueden aplicarse a la superficie del muro para mejorar la resistencia del mismo. Las fibras se aplican generalmente a la superficie utilizando una resina epóxica o un aglutinante. En este caso vamos a utilizar materiales, al igual que todos los materiales de reparación comúnmente, en este caso son fibras de carbono o láminas de fibras de vidrio, epóxico para adherir las láminas al muro y un anclaje para unir las láminas de fibra compuesta. La ejecución de este proceso son las siguientes. En este caso, las grietas en los muros deben de prepararse usando inyecciones de mortero epóxico. Las roturas y estilladuras también deben prepararse. Las superficies del muro se preparan mediante limpieza con una grata metálica o chorro de arena suave para obtener el terminado requerido para la aplicación del epóxico. Enseguida se aplicará una capa delgada de aglutinante epóxico sobre la superficie utilizando rodillos. Las fibras compuestas se saturan de epóxico y se prensan dentro del epóxico aglutinante mediante el uso de un rodillo. El número de capas y orientación de las mismas dependerán de los requerimientos del reforzamiento. La aplicación mínima exige al menos 2 franjas de tela diagonal en cada una de las direcciones del muro. Las capas de tela deben prolongarse alrededor de los extremos del muro para una distancia recomendada por el fabricante. Y por último, vamos a ver lo que es las costuras de grietas con barras de refuerzo. Este procedimiento es cuando se presenta una grieta en un muro de concreto o de mampostería. La capacidad acordante a lo largo de la grieta puede restaurarse y mejorarse mediante la costura de barras de refuerzo a lo largo de la grieta. Este tipo de reparación es más útil cuando las barras de refuerzo pueden estar torcidas o las condiciones de rotura impiden el epóxico producir una adecuada adherencia. Para esta reparación se insertan barras número 4 o número 5 a través de la grieta para mejorar su resistencia disminuida. En este caso se requieren materiales tales como taladros rotatorios para adelantar las regatas, compresores de aire y cepillos para la limpieza de las regatas y equipo de mezclar y colocación de resina epóxica. La ejecución para este caso es la siguiente. Típicamente se utilizarán barras número 4 o 5, como ya antes se ha mencionado, con una extensión de aproximadamente 50 centímetros a cada lado de la grieta. Para colocar el refuerzo del muro se hacen regatas, las cuales deben intersectar la grieta en un ángulo aproximado de 45 o 90 grados. Las regatas deben de limpiarse con aire comprimido o el cepillo. El epóxico es colocado en la regata y entonces la barra de refuerzo se insertará. Hasta acá mi participación. Mi nombre es Juan Mejía.